Buenas tardes, mi nombre es Nat Rivera y yo les voy a hablar del núcleo. Bueno, el núcleo es un organelo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas, porque las procariotas recordemos que no tienen núcleo. La función principal del núcleo es proteger el ADN, los genes de ADN. Tiene una envoltura nuclear que la separa de membrana externa y membrana interna. La membrana externa separa el espacio perinuclear del citoplasma y la interna separa el núcleo del plasma del espacio perinuclear, formando así un lumen interior que genera el poro nuclear. Este poro nuclear es utilizado como canales que realizan el paso de moléculas, iones y macromoléculas. Decimos que el nucleoplasma está compuesto por 80% de agua, enzimas, proteínas y moléculas precursoras e hidrosolubles. Buenas tardes, mi nombre es Dubán. Vengo a hablarles del núcleo celular, en especial de las funciones. ¿Qué es el núcleo celular? Este es el centro de la célula, por tanto es como el centro de control de ella. Alberga los cromosomas, los cuales contienen el código genético de la célula. Dentro del núcleo hay 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Estos genes se transmiten por medio de la división celular y los comparten con sus hijas, las cuales heredan dicha información. El núcleo, como tal, regula la producción de proteínas enzimáticas. Estas proteínas se encargan de acelerar los procesos químicos de la célula y también de las actividades de esta. Para poder hacer este procedimiento, se vale del ARNM o ARN mensajero, el cual lleva información hacia el ARN o ARN ribosómico. Recordemos que el ARN es ácido ribonucleico. Es similar al ADN, pero este produce síntesis de proteínas para el desarrollo de la célula. Entre esos procesos, el metabolismo de la misma. En cambio, el ADN se encarga de transmitir la información hacia otra célula. Resumiendo, el núcleo es el centro de control de la célula, por ejemplo, la cabina de control del aeropuerto, el cual regula el ingreso y salida de iones. En este caso serían moléculas. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el nucleolo. Entonces empiezo. Dentro del nucleolo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ribosomas en la célula. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasan a formar parte del ribosoma, donde reside el mecanismo de síntesis de las proteínas. Estos ARN ribosomales guían a los ARN mensajeros en los ribosomas y ayudan a la traducción de la proteína, pero ellos en sí mismos no producen proteínas. Son ARN no confidantes que ayudan en los ARN mensajeros. En ese proceso de traducción de las proteínas, estos ARN, al igual que los ARN mensajeros, se producen en el núcleo, pero las ARN ribosomas se sintetizan específicamente en el nucleolo, que es una región muy concreta del núcleo celular. Además, el núcleo tiene roles en otras funciones, tales como la regulación del ciclo celular, las respuestas de este estrés celular, la actividad de la telomerasa y el envejecimiento. Estos hechos muestran la estructura multifuncional del nucleolo, que se refería en la complementariedad de su composición de proteínas y de ARN, y se refleja también en los cambios dinámicos que su composición molecular presenta en respuesta a las condiciones celulares variables. Buenas tardes, mi nombre es Fabián González y yo les voy a hablar sobre la cromatina. La cromatina es una sustancia de las células eucarióticas formadas por unas proteínas llamadas histonas, que junto al ADN y el ARN, su función es darle forma al cromosoma para que así se integre al núcleo de la célula. La cromatina se modifica a lo largo de las diferentes etapas del ciclo celular
generando diferentes niveles de compactación. Y las histonas son proteínas básicas formadas por arginina y lisina y tienen por función facilitar que el ADN se compacte para integrarse en el núcleo celular. Este a su vez es el responsable de brindar la información genética a la célula. Existen al menos dos tipos de cromatina, que es la heterocromatina y la eucromatina. En la heterocromatina los filamentos se condensan y enrollan entre sí, formando por una especie de bulto. El ADN permanece inactivo, ya que este proceso de condensación no le permite codificar el material genético. Y la eucromatina, por su parte, se refiere al tipo de cromatina donde la condensación es menor, lo que permite la presencia activa del ADN capaz de leer los códigos genéticos en las condiciones. Y esa ha sido mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Lady Rada y yo les voy a hablar acerca del cromosoma. Vamos a empezar por la ubicación celular que tienen los cromosomas. En el núcleo de la célula podemos encontrar varias formas de material genético o ADN. El ADN es una estructura muy larga de información genética que va a ser luego codificada. Necesita que se compacte y esto se hace a través de una proteína llamada histona. En un primer grado de compactación, la cadena de ADN se va enrollando en moléculas de histonas y se hace un primer grado de compactación. Las histonas se van compactando entre sí y van formando un nucleosoma en donde se continúa enrollando la cadena de ADN, como podemos observar acá. Estos nucleosomas se van compactando también, formando un segundo grado de compactación y se va formando lo que conocemos como cromosoma. El cromosoma no es nada más que material genético en una forma muy condensada y de la manera más compacta posible. Luego de que esa información genética se compacta y forma el cromosoma, aparece la cromatía, que es la forma que va a tomar el cromosoma. Acá tenemos la estructura del cromosoma ya como tal, que se compone de una cromatida izquierda, una cromatida derecha, una es materna y la otra es paterna. Sus partes son un brazo corto, un brazo largo, el centrómero, que es una acumulación de proteínas que dan sostén a la estructura del cromosoma. Tenemos un cinetoporo que va ubicado a cada parte de las cromátidas, que está formado también por proteínas. Tienen una función intrínseca y una función extrínseca. La función intrínseca ayuda a que el cromosoma se una y tenga una mayor compactación, y la función extrínseca ayuda a que en el momento de la división celular, o sea en la mitosis, se adhieran al cromosoma microtúbulos. En cada cromatide tenemos toda la información genética. Estas bandas se llaman así, bandas, y salen a la vista cuando se tienen con tinciones especiales, y en cada bandita va lo que es la información genética, o sea, los genes. Digamos, en esta cromatida, que puede ser la materna, este gen va a decir de qué color va a ser el cabello del niño o el color de ojos del niño, igual que este. El gen que predomine es el que le va a dar el color de ojos o de cabello a ese bebé. Acá tenemos la morfología del cromosoma, que varía dependiendo de la ubicación del centrómero. Cuando el centrómero se ubica en la mitad de la cromatida, tenemos un metacéntrico. Cuando se forma más arriba y nos da un bracito más cortico que el otro, se llama submetacéntrico. Y cuando el centrómero se ubica en la parte superior de la cromatida, se llama acrometracéntrico. El brazo más corto de la cromatida se denomina brazo P y el brazo más largo se denomina brazo Q. Acá tenemos la función del cariotipo, que no es nada más sino la clasificación de los cromosomas dependiendo pues su morfología. Si nos damos cuenta, acá en el primer par de cromosomas tenemos una morfología metacéntrico, mientras que en el 14 ya tenemos una morfología acrometracéntrico.
del cromosoma, del par de cromosomas 1 al par de cromosomas 22 se denominan autosomas. El cromosoma número 23 es el que nos va a dar el sexo del bebé.